día. El día de hoy les vamos a presentar paso a paso cómo ensamblar una computadora de escritorio y las partes que la componen. Nuestro equipo está conformado por Carolina Rodríguez Morales, Eric Eduardo Rentería Martínez, Roberto Andrés Brenday Sánchez y su servidora Dulce Alegría Velasco Martínez. De primera instancia tenemos la tarjeta madre, que es el principal componente de la PC, ya que a partir de su estructura se definirán los demás elementos que conformarán la computadora. Luego continuamos con el socket AMD, que vendría siendo este. Es el lugar donde se ubica el procesador y su forma varía según la CPU. Por lo general está ubicado cerca del extremo superior del motherboard o tarjeta madre y es de tipo SIF, lo que significa que no es necesario forzar el micro al colocarlo, ya que trae un sistema de palancas que permite abrirlo y cerrarlo para evitar daños. Se vendría siendo la palanca que mencionamos anteriormente. Tiene 940 pines y soporta una memoria DDR2. Sin embargo, no es compatible con los primeros procesadores de 940 pines. Luego continuaremos con el disipador, ventilador o fan coolers, que vendrían siendo estos. Su principal función es desvanecer el calor generado en la PC o en cualquiera de sus partes, evitando el sobrecalentamiento y posteriores desperfectos. Continuando, el siguiente sería el BIOS. La BIOS es una secuencia de códigos de ejecución almacenada en un chip de la placa base que permite reconocer qué está conectado a ella: procesador, tarjeta gráfica, RAM, unidades de almacenamiento y cualquier otra tarjeta adicional. Continuaremos con la pila, que vendría siendo esta. La pila se usa para funciones del sistema de bajo nivel, como alimentar el reloj en tiempo real y almacenar la configuración del BIOS. Luego vamos con el puerto serial SATA. Trabaja con una arquitectura punto a punto, es decir, la conexión entre puerto y dispositivo es directa. Es una interfaz de transferencia de datos en serie entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento. Lo siguiente que veremos es nuestro conector ATX, o más comúnmente lo conocemos como conector de energía. Este suministra la alimentación a la placa base y los componentes que se alimentan a través de ella, o sea, todo esto que vemos aquí. Esta es en estándar ATX, tiene forma rectangular y se compone de 20 pines. Posteriormente tenemos nuestros zócalos de memoria RAM. Estas son las conexiones donde se instalan los módulos de nuestra memoria. Seguimos con nuestro conector floppy, que es este negro que está aquí. Este se encarga de administrar los procesos de lectura y escritura de la unidad de disquete. Continuamos con nuestro slot de 32 bits. Estos dos aquí es un bus estándar para conectar dispositivos periféricos directamente a la placa base. Esto que vemos aquí es nuestro panel trasero. Su primer componente es este, que son los puertos PS2. Este tipo de conexión estándar se utiliza para conectar aquí mouse y acá teclado. A su lado tenemos el puerto serie, que es una interfaz de comunicación digital de datos en la que la información se transmite bit por bit. Luego, este conector azul que vemos es el puerto VGA. Se utiliza para conectar monitores, proyectores de video, pantallas, etc. De este lado tenemos los puertos USB, que son estos 4. Y acá es el puerto de red. Este es un conector especial de 8 terminales que sirve para conectar computadoras y generar redes de datos locales. Finalmente tenemos la tarjeta de audio, que es esta, que se encarga de procesar el sonido. Después continuamos con el CPU fan, que es aquí donde se conecta el disipador que va en el procesador para que pueda regular la temperatura del mismo. Aquí se encuentra. Y aquí se encuentra el sys fan, que es aquí es donde se conecta el disipador en el gabinete para la misma función, controlar la temperatura de toda la tarjeta madre. Lo siguiente que toca es el PCI Express, que como ya mencionó mi compañera Carolina, es solamente una mejora de eso, solamente reduciendo el tamaño y mejorando su rendimiento. Aquí se puede encontrar, como podemos ver, es más chico que el PCI que explicó mi compañera Caro. Y luego lo que sigue es el puente norte, que se encarga de controlar la comunicación entre los componentes más importantes de la tarjeta madre, que pueden ser el procesador, la tarjeta de video, la memoria RAM y algunas PCI Express. El que sigue es el conector ID, que se suele utilizar para conectar algunos discos duros o
o dispositivos ópticos. Actualmente ya casi no se utiliza o se dejan de hacer, porque ya es muy antiguo ese modelo y se utilizan otros dispositivos que van a explicar más adelante. Algo que no podemos olvidar es el procesador, el cual se encarga de procesar todo lo que ocurre dentro de la PC y de ejecutar todas las acciones que ocurren en el mismo. En este caso aquí podemos ver que el procesador que utiliza la tarjeta madre es un Intel Pentium 4, el cual cuenta con un núcleo y una velocidad de 3.6 Hz. Esta es la ranura PCI Express 16X Slave, que es una mejora del PCI normal. Este tiene 16 pines y es un bus de comunicación de datos que es de forma serial. Luego os voy a explicar la tarjeta de red, que es esta. Esto se conecta al PCI y como pueden ver aquí va la antena y nos permite conectarnos a una red informática de forma inalámbrica. Este es el lector de CDs y DVDs y este es la fuente de alimentación, que es la parte que alimenta todo el CPU. Primero colocamos y atornillamos la fuente de alimentación, después el lector y grabador de discos y la placa base. De ahí conectamos los cables que controlan el botón de inicio y reinicio y los LEDs. Seguimos con el cable de alimentación. Los dispositivos de almacenamiento se colocan en la misma parte que el lector y grabador de discos. Seguimos con el procesador. De ahí atornillamos el ventilador de la caja y lo conectamos a sysfan. Seguimos con el disipador del procesador que conectamos a CPU fan. Finalmente seguimos con la tarjeta de red que conectamos en el PCI y atornillamos. Y los módulos de RAM se colocan en los zócalos correspondientes, pero no disponíamos de estos al momento de ensamblarlos. Mi conclusión es que es importante conocer cada uno de los elementos de las computadoras, así como cómo se conectan entre sí, para que luego no haya problemas por tal motivo y puedas más o menos ver cómo son los procesos. Como estudiante concluyo que esta práctica me sirve mucho para finalmente ubicar así en físico los componentes más que nada de la tarjeta madre y de esta manera aprender mejor su funcionamiento y posteriormente en otros modelos de computadora poder también ubicarlos y saber si tienen algún fallo y arreglar. Mi conclusión personal es que es importante saber cada uno de los elementos que conforman la computadora, en este caso especialmente en la tarjeta madre, ya que si sabemos esto podemos aprovechar al máximo todos los elementos que contiene, sabiendo con qué dispositivo es compatible uno con otro y no malgastar en un elemento que va a hacer que el dispositivo no funcione. Es mejor estar preparado sabiendo qué componentes se puede poner para así no desperdiciar dinero o tiempo. Mi conclusión de esta práctica es que es importante conocer cómo se comportan los componentes y conectan en la placa base, porque es el cerebro de la computadora, así como el ensamblaje de los mismos, ya que eso te puede servir especialmente si quieres aumentar la memoria RAM o conectar un lector de discos o cosas diferentes que quieras agregarle, y eso te ayuda realmente a entender cómo hacerlo y cómo funciona exactamente.